contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Jesús tenía que morir, Jesús no se quedaba con nosotros. Jesús tenía su iglesia, Jesús tenía su rebaño que había fundado. Ahora, termina de comer con los apóstoles, lo llama aparte a Pedro, le preguntan a Pedro, ¿sí? Por historia todos sabemos que Pedro lo negó a Jesús por 3 veces. Ahora Jesús, como era el plan de Jesús con Pedro, darle la iglesia, darle todo, la llave del reino de los cielos, y darle todos los poderes a Pedro, ahora lo llama aparte. Termina de comer, lo llama aparte. Y le llama: ¿me amas, Pedro? Pedro le dice: sí, Señor. Jesús le dice... Le pregunta por segunda vez. No, la primera. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Todo el mundo que se crea cristiano tiene que ser apacentado por el Papa. Hoy por hoy es el Papa Francisco. Todo el mundo que se crea cristiano tiene que ser apacentado por Pedro. ¿Qué significa apacentar? Alimentar a los cristianos de la palabra. El encargado de esos tiempos de alimentar gente de la palabra de Dios, de apacentar a las ovejas de Cristo, se llamaba Pedro. Hoy por hoy es el Papa Francisco. Pedro, me ama, así, apacienta, significa alimenta de la palabra. Por segunda vez. Por segunda vez: soy hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Esto es lo que ha hecho este sacerdote Luis Toro, que lo que no ha hecho ningún sacerdote acá en los medios de nosotros, que Pedro tiene la potestad de apacentar, que significa alimentar, y tiene y Pedro, después que la alimenta, que cuidarla, porque va a haber gente, que lo que ha pasado ahora, hay más de 67.000 sectas, que a la gente del rebaño de Cristo, que son apacentadas por el Papa, las medios les hablan de la palabra, las alimentan, pero no las cuidan, y poco tiempo son protestantes. Por eso Jesús sabía que todo esto iba a pasar y dice a Pedro: apacienta, alimenta, pero después que la alimentas tienes que cuidarla. Sí. Insistió Jesús por tercera vez: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería. Le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Aquí viene algo bonito, en el medio de nosotros. Bueno, ya la gente que ha ido al pueblo ya casi no lo hace. Vamos poniendo un ejemplo de nosotros. Nosotros tenemos un corralcito, tenemos unos 4 chanchitos, 5, que lo apacentamos, lo alimentamos, después lo alimentamos, lo cuidamos, y después que lo cuidamos, lo seguimos alimentando. Esa es la misión del cristiano. O sea, la misión del Papa de hoy es esa, que hay que hablar la palabra de Dios, hay que alimentar la palabra de Dios, pero no hay que cuidarlo. Y después que lo cuida, sígalo, alimente, como nosotros hacemos con cualquier ave que tenemos, cualquier vaca que tenemos. Así es el caminar del cristiano. ¿Por qué hay tanto protestante? Porque no ha habido la oportunidad. Hoy tenemos la oportunidad de disfrutar del internet y de haber conocido la historia del padre Luis Toro, lo que el Papa lo envía al mundo entero. Y mucha gente que quiere que yo les haga videos, que yo les envíe videos. Yo no puedo. Yo lo que puedo hacer es decirles que busquen la fuente. El poeta de Cristo se llama Padre Luis Toro. Hay otro sacerdote que es muy bueno, que se llama David Caja, también como tiene una paciencia para explicar las cosas bien. Pero hoy por hoy, preocupémonos todos de la Iglesia Católica o de otros sectores que tienen congregaciones. Busquen al sacerdote Luis Toro para que salgan a la luz y vean que la Biblia no tiene un solo versículo que digan que pueden fundar. No, es la de Pedro 1:20, lo que dice es que toda escritura es enviada de Dios, pero para enseñar. Pero hay que enseñar es lo que Dios quiere. No enseñar o que la escritura sea interpretada en la propia. No, hay una doctrina sana, que es la que Cristo enseñó y es la que nosotros tenemos que seguir. Después de que funda esta iglesia, que Cristo les deja transportar a Pedro en Efesios 4:1 en adelante, vamos siguiendo disfrutando para que ustedes, ¿qué más hay? ¿Qué más Jesús nos deja? Esta carta de Pablo a los Efesios 4:1 en adelante. Por eso, hermanos míos, a quienes tanto quiero y echo de menos, que son mi alegría y mi corona, sigan así, firmes en el Señor, amadísimos.
Así firme en la iglesia que él fundó. Siga, versículo 4 adelante, para no perder mucho tiempo. 4:4. Estén siempre alegres en el Señor, se lo repito. Estén alegres y tengan buen trato con todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Antes bien, en toda ocasión, presenten sus peticiones a Efesios Dios. 4. Un solo cuerpo, un mismo espíritu. Eso, esto, a ver, ahí sí léelo del 1, 4:1 en adelante. Para poder- Yo, el prisionero de Cristo, les exhorto. Eso, este es San Pablo que retoma las escrituras que están escritas cuando él se convierte a la iglesia de Cristo y le dice, yo el prisionero de Cristo los exhorto. Esa palabra exhorto es yo los invito a que, sí, Pues a que me muestren A que se dignos, muestren. a que se muestren dignos de la vocación que ha sido. Sean humildes y amables. dentro de esa iglesia que Cristo fundó y que se la recomendó a Pedro como el pastor encargado, hoy por hoy el Papa, ¿cómo tenemos que ser dentro de esa iglesia? Humilde Y amables. y amable. Pablo dice, les exhorto, nos invita a que nos mostremos dignos de la gracia que hemos recibido de Cristo Jesús. Hay que ser dentro de esa iglesia ¿cómo es? Dignos y amables. Siga. Sean humildes y amables. Sean comprensivos y soportense unos a otros. Eso sí dejó Cristo. Sean comprensivos. Dentro de esa iglesia se unos a otros. No es que uno ya no soporto al sacerdote, no soporto a la catequista o no soporto al resto de fieles que vamos a la iglesia y por eso me fundo otra iglesia. Dios no dejó escrito eso. Lo que quiere es que seamos humildes y amables y nos soportemos con amor. Mantengan entre ustedes lazos de paz. Dentro de esa iglesia tiene que haber un lazo de paz. Dentro de esa casa de Dios, un lazo de paz que no se puede soltar nunca. Y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Un solo cuerpo y un mismo espíritu. El espíritu es el espíritu de Dios, ese no se ve. El cuerpo, un solo cuerpo, es la que Cristo fundó. ¿Sí? Entonces, eso sí, humildes y amables. Y van a ver que dentro de esa iglesia Dios dio sus dones. Avancen al versículo 11, si no me equivoco. 4:11. Y dio sus dones. Dios, dentro de esa iglesia, dentro de ese rebaño, dio sus dones. ¿Quiénes son esos dones que Dios dio? Unos son apóstoles, otros profetas. Unos son apóstoles. ¿Quiénes son apóstoles? Los sacerdotes, que llevan la palabra de Dios, que cumplen lo que Jesús les encomendó. Vayan a ver que todos sean mis discípulos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otros Son profetas. profeta, el que dice la palabra de Dios como Dios quiere decir. Otros evangelistas. Evangelista. Hay mucha gente que funda a otra iglesia y dice, yo, en la iglesia de nosotros, el evangelista. Pero ¿quién es el evangelio? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, donde está la vida de Santa María. Y los que ahora se llaman evangelistas, pero ellos creen en santos ni nada. Entonces, evangelio es el que cumple lo que Jesús dejó por medio del evangelio, que la anunciación de María, que el poder de María que tiene, porque el Espíritu dio la cubre. Hay mucha gente que se llama evangelio, pero no acepta el evangelio. ¿Hay evangelio dentro de la iglesia católica? Sí, el que cumple lo que está en el Nuevo Testamento. Sí. Otros pastores. Las hermanas se separan, dicen, somos nosotros que tenemos pastores, nosotros tenemos curas, tenemos pastores, pero nosotros los de la iglesia de Cristo sabemos que pastores, el único pastor se llama Pedro, al Jesús le dijo por 3 veces, apacienta, cuida y apacienta. Esa jerarquía está dentro, sigue. Otro maestro. Y maestros. Maestro es el que enseña la palabra de Dios. Que sea maestro, hay gente que casi no sabe, entonces el maestro enseña. Esa es la jerarquía que hay dentro de la iglesia de Dios. Pero que en la Biblia haya otro versículo que diga que la iglesia que lejos pueden fundar más iglesias y seguir haciendo lo que quieran. ¿No? La Biblia es muy clara, entonces nosotros tenemos claro esto. Lo que sí es que vamos a buscar Tito 1 del versículo 5 en adelante, qué es lo que pasa. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros, católicos? Más o menos el versículo 7 en adelante, el 8, para no comencemos. Tito 1, 8, 9 en adelante. Al contrario, que practique la hospitalidad. 7, versículo 7. Tu supervisor. Pues el supervisor u obispo, siendo encargado de la casa de Dios, debe ser irreprensible,
no debe ser autoritario ni de mal genio, ni bebedor, ni peleador o que busque dinero. Al contrario, que practique la hospitalidad y sea amigo del bien, hombre de buen juicio, justo, piadoso, dueño en sí mismo, que se atenga a la doctrina segura. Esta es la función del sacerdote, del obispo, ¿cierto? Y esta es la doctrina que Cristo fundó, una doctrina segura, sí. Y sea capaz de predicar la ciencia y al mismo tiempo sepa rebatir a los que la atacan. Nosotros los cristianos tenemos que estar seguros de una doctrina que Cristo nos dio y tenemos que saber defenderla, tenemos que saber rebatir a los que atacan la sana doctrina. Porque hay muchos espíritus rebeldes, charlatanes y engañadores. Esta iglesia que Cristo fundó, que es la casa de Dios, la única iglesia que Cristo fundó, hay muchos espíritus rebeldes, charlatanes y engañadores. Por eso nosotros tenemos que prepararnos. Y gracias a este sacerdote, es que esto anda en el mundo entero. Ecuador es el país que creo que está más quedado de conocer la realidad por el sacerdote. Vamos a ver de dónde salen esos espíritus rebeldes, charlatanes y engañadores. Sí. Sobre todo entre los De judíos. todos vamos, hay de todos lados. Pero vamos a ver más o menos. Hay que establecer la base en forma muy interesada, cosas que no convienen a las familias. En el momento que el cristiano se separa de la iglesia que Cristo fundó, que es la iglesia universal católica, con los santos, con María y con la que sirve misioneros a Dios, cogen y se separan, pero enseñan forma muy interesada y despiertan a familias. Sí. Fue precisamente uno de su raza, a quien ellos tienen por profeta. Esto es, ¿de dónde salen los protestantes? De la misma iglesia. La palabra de Dios dice, fue precisamente uno de ustedes mismos, uno de su raza, a lo que ellos tienen por profeta o por pastor. Entonces, la gente sale de la misma iglesia. Entonces, pues ellos mismos predican, cuando yo era católico y vivía en la oscuridad, ahora he encontrado la luz. Mentira, más adentro. Porque Cristo dejó una sola iglesia. Ahora sí vamos a disfrutar. O sigamos, terminamos esa palabra. Cretenses, mentirosos, malas bestias y comilones perezosos. Es la pura verdad, pues revéndelos en firmeza para mantenerlos en una fe sana. La gente que se separa de la iglesia que Cristo fundó, nosotros los cristianos que estamos en la iglesia que Cristo fundó, tenemos que reprenderlo para nosotros seguir manteniéndonos en una fe sana. Nosotros no podemos dar la vida de que esta gente siga haciendo lo que quiera. Nosotros tenemos que reprenderlos, tenemos que corregirlos, porque son gente que han salido de nosotros mismos, para mantenernos en una fe sana. Sí. Y que no sean judías, y sigan las prácticas de gente que da la espalda a la verdad. Esta gente que no se separa de nosotros da la espalda a la verdad. Sí. Todo es limpio para los limpios, pero para los manchados que se niegan a creer, nada es limpio. Hasta la mente y la conciencia corrompida pretenden conocer a Dios, pero lo niegan con su modo de actuar. Son seres rebeldes, vulgares y no sirven para ninguna otra obra buena. Eso. No sirven para ninguna. Son seres rebeldes. ¿No es cierto? Porque se salieron de la iglesia que Cristo fundó. Por rebeldía se salieron. Y no sirven para ninguna obra buena porque se separan de la base. ¿Cierto? Bien. Entonces vamos a disfrutar la última cita bíblica y nos vamos. Porque ciertamente ya hemos compartido bastante. Va a ver segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 en adelante. Capítulo 2, verso. 3 en adelante. No se dejen engañar manera. Primero tiene que producirse la apostasía y aparecer el adversario de la religión, el instrumento de la visión, el que se pone por encima de todo lo que es considerado y sagrado, que incluso pondrá su trono en el templo de Dios para mostrar que Él es Dios. Eso dice la palabra de Dios, que no engañar de ninguna manera. Hay gente que se separa a una secta o otra iglesia, pero la palabra de Dios dice que no debemos engañar de ninguna manera, de ninguna manera, ¿no es cierto? Porque hay gente que el trono en la casa de Dios para que lo llame que ellos son Dios. Fundan otra iglesia diciendo que es la de Dios, pero es mentira. Se ponen el frente como si fuera Dios, pero es mentira. Avancemos al versículo 9. Al presentarse este sin ley, con el poder de Satanás, hará milagros, señales y prodigios, al vicio de la mentira. Eso, la persona que se sale de la iglesia católica, otro sector, lo mismo, congregación, hará milagros, prodigios, pero a favor de la Mentira. sí.
para engañar y pervertir a todos los que han de perderse, a los que no aceptan el amor de la verdad que los habría salvado. Por eso Dios dio a las fuerzas el engaño, dejando que crean y serán condenados al fin todos los que no quisieron creer en la verdad, porque les gustaba más el mal. Eso, la cosa sale de la iglesia de Cristo fundó rápidamente, pero Dios mismo para que mientan y para que todos se condenen. No es para que se separe. El que se separa de la iglesia y se nombra pastor llega a todo, pero es porque Dios quiere hace milagros, pero ahora y Dios mismo les da el poder para que se pierdan todo. Por eso la iglesia de Cristo es una lucha de servir, ¿cierto? La iglesia de Cristo no es de tanto disfrutar ni de tenerlo todo. Como él nos enseña a amar al enemigo, es como sano, ayudar a ellos, ¿cierto? Entonces, ellos tienen una iglesia muy diferente. Bien, queridos hermanos, entonces vamos a finalizar este compartir de la palabra de Dios. Y lo único que le digo a la gente, o a un hermano que me pide un debate, que debatamos sobre la iglesia, yo no quiero debatir sinceramente, porque yo no soy el principal de esto. El principal es Dios y el Padre Luis Toro. Lo que les pueden enviar, que busquen en las redes sociales, en el Facebook, o en YouTube, ¿no? Y ahí está, pongan Padre Luis Toro y vean el tema que ustedes quieren, para que puedan salir a la verdad. Yo quiero gloriarme en ver citas bíblicas y ir a decir con ustedes. Esto queda para el hermano Juan Cusme, parece que es la iglesia adventista de aquí del Carmen. Entonces, sinceramente no, pero si llegaría que cualquier rato hablemos de la palabra de Dios, sí. Pero yo quiero que primeramente busquen, no más el hermano Juan, sino toda la gente con una iglesia totalmente equivocada, errónea, que la Biblia no autoriza y les garantiza de que una iglesia busquen al Padre Víctor, busquen a David Caja, principalmente al Padre Víctor, que es el enviado por el Papa a nivel mundial para llevar el evangelio. Eso es todo y gracias por el compartir. ¿Cierto?